necesito yo, pastor, para ser salvo? La religión, la tradición. No, tú necesitas reconocer a Jesús como el único camino, la verdad y la vida para obtener la salvación. ¿Qué necesitas tú para ser salvo? Reconocer que eres pecador, arrepentirte. Y el bautismo es un testimonio en público de que te has arrepentido y que Jesús te ha dado una nueva vida. Cuando eres bautizado, eres sepultado, como Cristo Jesús físicamente fue sepultado, pero Él resucitó con un cuerpo glorificado, y es testimonio de que nuestra fe en Cristo Jesús, igualmente en el ámbito espiritual nosotros estábamos muertos, pero ahora en Cristo Jesús nosotros hemos resucitado a una novedad de vida. Así que yo te animo que te acerques conmigo. ¿Tú tienes el deseo de ser bautizado? Acércate conmigo. Bueno, entremos al consejo de la palabra del Señor. Continuamos con nuestra serie. Avancemos juntos. Y el día de hoy he titulado mi enseñanza Una fe compartida. Y la importancia que nosotros tenemos que visualizar en nuestra vida de compartir nuestra fe. Y la escritura central la encontramos en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10, usted también lo puede estar viendo en la pantalla. Y la palabra del Señor dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y cuando vio a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba, les diciendo: dame limosna. Pedro y Juan, fijando los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Muchos teólogos, muchos académicos bíblicos han percibido o han dado a saber que este fue el primer milagro que los discípulos realizaron, o como la iglesia, al inicio de la iglesia primitiva. Pero es algo muy, muy importante que cada uno de nosotros tenemos que visualizar. La fuente de este resultado. Ellos tuvieron que experimentar primero en ellos, en su vida, un milagro. Y ese milagro es la llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 4. Cuando todos estaban reunidos, los discípulos, aquellos que amaban a Jesús, estaban reunidos en Jerusalén, y vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo me atrevería a decir, mis amados hermanos, mis amados oyentes, que el primer milagro que los discípulos experimentaron o que efectuaron fue bajo el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, el poder demostrado en ellos, en la primera persona, ellos mismos experimentaron el poder del Espíritu Santo, y por consiguiente vino uno de los mejores milagros que produce el Espíritu Santo a través de aquellos que hemos confesado a Jesucristo, y es que muchas personas oyen el Evangelio de Jesucristo y vienen en confesión y en arrepentimiento a Él. Los discípulos reciben el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo. Cuando son llenos del Espíritu Santo, empiezan a proclamar las buenas nuevas. 3,000 personas escucharon y 3,000 personas dieron su vida a Jesús. Y luego sale la dinámica de los discípulos, de Pedro y Juan, en la lectura que nosotros hemos leído. La vivencia de estos discípulos, mis amados hermanos, los hizo avanzar en fe.
La vivencia de vivir esta experiencia los unió en su fe en la persona de Cristo Jesús. Tal experiencia los condujo a no separarse en propósito. Tenían un propósito determinado. Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, pero esperad hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Cuando ellos tienen esta experiencia, avanzan juntos en su fe, se conducen en un solo propósito sin separarse a la izquierda y a la derecha. Los mantuvo en unidad y armonía. Sus experiencias los mantuvo juntos. Sus vivencias los atraían y vivían diariamente en comunión uno con los otros. He aquí la importancia, mis amados hermanos, mis amados oyentes, de exponernos a dichas experiencias como familia espiritual. ¿Cómo podemos visualizarlo? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica el día de hoy? Como nosotros como familia espiritual es bonito reunirnos todos los domingos, vernos, gozarnos, alabar al Señor juntos. Pero también es hermoso cuando entre semana nos juntamos en estudios bíblicos. El martes en Sunnyvale a las 7 de la tarde tenemos estudio bíblico. El miércoles a las 6:30 aquí tenemos estudio bíblico. Es hermoso que usted pueda reunirse con nosotros y crecer con nosotros en fe, en propósito, en unidad y armonía. ¿Qué decir en la coinonía de escuela dominical? Es donde nosotros nos conocemos, es donde nosotros crecemos juntos. Campamentos, ¿qué decir de los campamentos y conferencias? Es cuando nosotros nos conocemos. Es cuando nosotros nos damos cuenta quién ronca y quién no ronca. Y cómo ronca, si ronca como motocicleta o si ronca como camión en bajada que va enfrenando con el motor. Es donde nosotros nos conocemos. Conocemos nuestras debilidades, conocemos nuestras flaquezas, conocemos nuestro oficio. Oh, yo no sabía que usted era plomero, no sabía que era electricista, no sabía que era mecánico. Yo tengo un problema en mi casa, hermano, yo te puedo servir, es de lo que yo vivo. Oh, yo lo puedo poner al servicio. Esto es lo hermoso de vivir en comunión y en coinonía, en compañerismo. El distanciamiento, mis amados hermanos, la soledad, debilita tanto a la persona, individualmente hablando, así como la fortaleza grupal. Uno de los propósitos de nuestra celebración de Hispanidad es unirnos nosotros. Somos diferentes nacionalidades, pero hay un mismo espíritu en nosotros. Somos diferentes nacionalidades, pero tenemos un solo Padre, tenemos una sola misión. Más que una experiencia sobrenatural que los discípulos vivieron, va más allá de nuestro entendimiento y razonamiento. Lo que sucedió con los apóstoles, ser llenos del Espíritu Santo, fue algo sobrenatural que nuestro razonamiento, nuestro entendimiento no lo puede comprender. Y esto es lo hermoso que usted y yo el día de hoy podemos meditar en ello, más que tener una experiencia sobrenatural. Dios mismo descendiendo a morar en el hombre. En otras palabras, el hombre viene a ser la habitación de Dios. Aunque el Señor ya lo había realizado anteriormente, aún en la vida de nuestro Señor Jesucristo, aún en la vida de Juan el Bautista, qué decir de Elizabeth. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Más que tener una experiencia sobrenatural, es estar conscientes de que el Dios supremo, soberano, ha decidido venir y morar en nuestro corazón. Cuando tú y yo somos bautizados, cuando tú y yo damos en fe este paso de obediencia, nosotros estamos haciendo una declaración aún en el mundo sobrenatural, que el Dios eterno, soberano, ha decidido reposar en mi vida. Esto no es religión, esto no es tradición. Esta es una verdad que Dios el Padre desea que cada ser humano experimente de Él. ¿Cuántos pueden decir, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo habita en mí? Tú puedes decir, pastor, yo no entiendo. No puedes entenderlo. Yo tampoco lo entiendo,
pero lo creo por fe que Él vive y mora en mí. Y que me ha dado la seguridad y la garantía de que un día estaré, viviré, reinaré juntamente con Él por una eternidad. En otras palabras, mis amados hermanos, Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, porque tú estás con nosotros? ¿Qué aprendemos? 3 principios rápidamente que aprendemos en esta escritura, en lo que acabamos de leer. Primer principio, unidad en propósito. Pedro y Juan subían juntos a orar, de acuerdo al versículo 1. Pero no era la primera vez que Juan y Pedro andaban juntos. Hay testimonio en la escritura. Cuando nosotros leemos la escritura, Pedro y Juan, por ejemplo, fueron enviados por Jesús para preparar la Pascua para el maestro y todos los discípulos, de acuerdo a Lucas 22:8. Pedro y Juan también, ellos aparentemente fueron los únicos apóstoles o discípulos que estaban en la casa del sumo sacerdote cuando Jesús fue juzgado por el Sanedrín, de acuerdo a Juan 18:15. Pero de una vez que el Señor Jesús fue resucitado, igualmente Juan y Pedro pasaron una noche juntitos, bien calientitos en una prisión por la predicación del Evangelio, Hechos 4:13, 3 también. En otras palabras, Pedro y Juan constituían la pareja enviada por los apóstoles a Jerusalén, de Jerusalén a Samaria. En otras palabras, mis amados hermanos, esta escritura que nosotros acabamos de leer es la evidencia de que ellos en conjunto trabajaban en estrecha colaboración en los primeros tiempos de la iglesia. Ellos tenían un propósito, y este propósito era, en esta escritura dice que iban, escuche bien, subían juntos. Ellos iban juntos, pero ellos tenían un propósito, ir a la oración. Dice que iban al templo a la hora 9 de la oración. 3 veces los judíos siempre oraban. Era a las 9 de la mañana, a mediodía y a las 3 de la tarde. Esta escritura que nosotros estamos leyendo hace referencia a las 3 de la tarde. Ellos iban subiendo al templo a orar. Ellos había una unidad de propósito. ¿Por qué es importante la oración? ¿Por qué es importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios oremos? Porque esto es la muestra de hombres que Jesús obra mediante ellos cuando son fieles a la oración. Mis amados hermanos, mis amados oyentes, mis amados en Cristo, la oración es el combustible a nuestra vida como el combustible para el auto. Tú no puedes mover el auto sin combustible, aunque tenga el motor más nuevo, tenga las llantas, dicen por ahí, aunque tengas un Ferrari en tu casa. Ahora con la modalidad de lo eléctrico, si tienes un carro eléctrico, si la batería está, no te mueves. La oración para el creyente es nuestro combustible, mis amados hermanos. Por eso la importancia de tú orar. Ahora no estoy hablando, miren, esto es otra enseñanza que nosotros vemos en este primer principio. No es una oración que estamos orando mientras lavamos los platos, hacemos la ropa, vamos en el camino. No, ellos iban a un lugar determinado que se había asignado para un propósito determinado y era la oración y la adoración. Cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos tener un lugar reservado de adoración y oración con el Padre. Ellos iban juntos a orar, tenían un propósito determinado. Y esto es lo interesante, que cuando nosotros oramos, el Señor siempre va a usar a las personas que oran. Yo siempre estaba orando, Señor, úsame, aquí está mi vida, Señor, haz conmigo lo que quieras. Pero es en la oración cuando el Señor te da la introducción. Es en la oración cuando el Señor te da las instrucciones. Es el Señor cuando tú estás en oración, cuando Él te dice qué hacer y qué no hacer. Por eso muchos de nosotros cometemos un montón de errores porque no tenemos esa conexión directa con el Señor. Pregúntale a Pedro, cuando estaba allá en Jope, que subió a orar. Y orando, el Señor le dice, Cornelio va a mandar gente para que no tengas miedo, ve con él.
Cuando Ananías igualmente estaba orando y Saulo estaba ya en ciego porque había tenido un encuentro con el Señor, también viene el Señor y dice, ve, dirígete. Yo quiero que nuestra iglesia, mis amados hermanos, nuestra familia espiritual sea usada por el Señor, pero no va a ser usada si nosotros no oramos. Usted y yo no vamos a poder ser usados por el Señor si nosotros no oramos. Es ahí donde Él nos va a dar la instrucción. Muchas veces nosotros oramos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y le decimos así esporádicamente, no, métete en oración. Pídele al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y espera que Él responda. Porque nosotros somos bien tremendos, dejamos las peticiones al Señor y nos vamos sin esperar una respuesta. Primer principio, unidad y propósito. Amada familia Afone en español, nosotros tenemos un propósito. Si usted está con nosotros por visita, viene segunda, tercera vez, déjame decirte, nosotros tenemos un propósito. Primero, y el propósito es de que Él sea exaltado a través de nuestras vidas y que muchos vengan al conocimiento de Él. Tenemos un propósito de conocernos los unos a los otros, de caminar los unos a los otros. El que tiene mayor conocimiento en la Escritura, el que está preparado teológicamente, igualmente ayudar a aquellos que vienen creciendo, enseñarles la palabra, enseñarles los primeros pasos. Afone en español tiene un propósito. Y si usted es parte de Afone en español, hay un propósito. Y si usted quiere tener propósito, Afone en español es una familia que tiene propósito. Segundo, aprendemos de estos dos caballeros, de estos dos discípulos, una fe compartida. Más adelante en los versículos dice que Pedro y Juan subían al templo y como tradición, ahí dice, había un hombre que venía y pedía limosna. Y cuando nosotros meditamos en esta escritura, y dice que estaba en el templo La Hermosa, las puertas, según los conocedores, dice que eran 25 metros de alto por 23 de ancho, de bronce, pero estaban adornadas de oro y plata. Por eso entendemos la escritura, porque estaba el hombre pidiendo limosna, pero él tenía atrás de él esta gran imagen del oro, la plata. Y no simplemente eso, sino que era un hombre de nacimiento. Más adelante el escritor dice que ya tenía como aproximadamente 40 años de su vida lisiado, no podía caminar. Pero esto es lo hermoso, que cuando dos hombres de fe caminan con propósito, algo sucede. Pedro con Juan fijando en él los ojos, versículo 4 les dijo, míranos. Cuando yo subrayé esta palabra, míranos, tal vez el hombre que estaba mendigando, tal vez su mirada estaba perdida, triste, cabizbaja. Tal vez sentía lástima por sí mismo. Tal vez él estaba pidiendo solamente limosna sin ver quién era el proveedor de su limosna. Pero esto es lo hermoso. Míranos. Esto es algo hermoso en el ámbito espiritual. Muchas veces nosotros el pecado nos hace bajar la mirada hacia nuestro Padre eterno. Las situaciones de la vida nos hace poner la mirada hacia abajo. Pero aquí Pedro le dice, míranos, levanta tu vista, mira. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Algo interesante que los discípulos contestan y dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. La presencia y el poder del Señor Jesús no está basada en el oro, en la plata, en lo natural. Esta expresión, no tengo nada de lo que tú estás esperando, pero lo que yo sí tengo, te doy. El mendigo estaba esperando recibir para seguir viviendo en su miseria. Pero los discípulos dicen, yo tengo algo mucho mejor que te va a sacar de tu miseria. Y dice, Jesús de Nazaret. Ahora, para que nosotros podamos entender esta palabra y esta expresión, en el nombre de Jesús, habían
pasado unos cuantos días cuando Jesucristo de Nazaret había sido crucificado y sepultado. Habían pasado 50 días en el Pentecostés cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, la muerte y crucifixión de Jesucristo no estaba muy remota. Era algo fresco. Y aquí los discípulos le dicen, en el nombre de Jesús, quien fue crucificado, que ha resucitado, en el nombre de Jesús, dice, levántate y anda. Mis amados hermanos, esta es la gran importancia que nosotros aprendemos en este principio. La fe se comparte. Hay personas que creemos más que otros. Y es hermoso que tú te juntes con hombres que crean igualmente contigo. Porque aquí Pedro y Juan hacen una exclamación plural. Míranos, no tenemos. Estamos en conjunto, estamos los dos unidos. Nuestra fe va a hacer que tu fe funcione en ti. El hombre estaba esperando algo natural de este mundo. Y mientras yo analizaba esta escritura, muchas veces nosotros nos encontramos mendigando lo necesario para vivir en nuestra propia miseria espiritual. Muchas veces nosotros nos encontramos mendigando a Dios cuando nosotros somos hijos de Dios. Es sumamente importante que cada uno de nosotros entendamos este gran principio y esta gran verdad. Fuimos lisiados espiritualmente, pero en Cristo Jesús, en ese mismo nombre que levantó al paralítico, que estaba lisiado físicamente, una tipificación de aquella persona que no conoce de Cristo. Esa persona está lisiada por sí mismo, no puede acercarse a Él. Necesita a alguien que venga y le comparta de la vida de Jesús. Y los discípulos compartieron su fe. Usted y yo, como familia espiritual, tenemos un propósito y el propósito es compartir nuestra fe. Míranos. Es interesante, esta pregunta va para nosotros. ¿Qué tienes tú para ofrecer? Aquí los discípulos dijeron, no tenemos oro y plata, pero lo que tengo yo te doy. ¿Qué tienes tú que dar? Oh, pastor, yo no tengo nada. Tienes mucho que dar. Tú podrías decir, pastor, tengo un montón de problemas. ¿Darlos? ¿A quién se los vas a dar? Ponlos en las manos del Señor. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de vosotros. Interesante. Que el hombre anda buscando cómo seguir satisfacer su necesidad para seguir mendigando y vivir en la miseria. Por eso vino Cristo Jesús, para que tú y yo ya no viviésemos en la miseria. Para que tú y yo pudiésemos entrar sobre esas puertas que Él todos los días veía que la gente entraba, pero Él no podía ceder. Pero llegó el momento que Él tuvo el acceso hacia ese lugar. Tal vez Él no conocía cómo era el templo por dentro. Y cuando empezó danzando, alabando al Señor, veía todas las maravillas de aquel templo llamado La Hermosa. Hay grandes cosas que el Señor ha preparado para ti y para mí, pero es al menos que Él haga su obra redentora en nosotros y al menos que Él obre en nuestras vidas, es cuando tú y yo vamos a experimentar esa bondad de Dios en nuestras vidas. Tercer punto, una fe compartida se disfruta en compañía. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Los discípulos no simplemente le hicieron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús, levántate y anda. La fe de ellos actuó también para que el paralítico también tuviese fe en ellos. Porque es desafiante en esta escritura. Paralítico por 40 años. Y que alguien venga y le diga, levántate y anda. Necesitas fe. Pero esa fe fue provocada cuando se le extendió la mano y la agarró y lo levantó. Mis amados hermanos, ¿por qué estamos ayunando? ¿Por qué estamos orando?
por salvación por aquellos que no conocen del amor de Cristo, para afirmación, santificación y purificación de aquellos que han sido salvos, pero que andan entre gris y negro, o andan ahí entre blanco y negro, que están entre gris. ¿Por qué estamos ayunando? ¿Por qué estamos orando? Porque queremos ver la gloria de Dios entre nosotros. Yo sé que el Señor puede hacer milagros si Él lo quiere hacer. Yo sé que Él puede usar un niño, un joven, una señorita, un anciano. Él puede usar a quien Él quiera para hacer milagros, señales y prodigios. Yo lo quiero ver. Yo sé que Él lo puede hacer. Pero igualmente el Señor requiere personas que actúen también en fe. Muchas veces nosotros oramos por salvación y vida eterna, por consagración de nuestros hijos, y muchas veces nosotros no tenemos fe. Lo que ellos nos demuestran es, ten fe, pero tú eres el primero que actúas. Yo estoy actuando en fe. Yo estoy actuando en fe, creyendo que todos los varones de nuestra congregación serán hombres y sacerdotes de su hogar. Yo estoy actuando en fe, creyendo en el Señor. Y llegará el momento que los hombres vamos a traer un avivamiento a nuestra congregación. Yo lo sé y estoy actuando en fe. Y me uno con aquellos 2, 3 personas que están creyendo conmigo. Vamos a creerlo, vamos a creerlo. Porque a veces nosotros como hombres estamos tan enfocados en sostener, el traer el alimento, el techo, el abrigo a nuestra casa, que nos olvidamos de lo más esencial, la vida espiritual de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Una fe compartida se disfruta. Concluyo con esto. Al final de esta historia vemos una vida cambiada por el poder de Jesucristo. Vemos una vida transformada por el poder de Jesucristo. El único que puede cambiar tu vida es Jesucristo. El único que puede cambiar tu situación es Jesucristo. El único que puede hacer milagros, señales en tu vida, tu matrimonio, es Jesucristo. Pero Él quiere iniciar primero contigo. Él quiere primero sanar tu corazón. Él primero quiere ofrecerte salvación y vida eterna, para que tú tengas ese acceso a Él y haya ese cambio en tu vida. El final de esta hermosa historia es una vida transformada. No hay tal cosa, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, no hay tal cosa que tú digas conozco de Jesús si no ha habido una transformación en tu vida. Si tú dices yo conozco a Jesús pero no hay transformación en tu vida, entonces yo te puedo decir tú vives y practicas una religión. Pero cuando Jesucristo es parte de tu vida, hay una transformación. Hay una convicción, hay comunión, hay fe, obediencia. Termino con este pensamiento. Podía usar esta analogía de las puertas del templo de la Hermosa como las puertas del cielo de nuestra eternidad. Podemos tenerlas enfrente de nosotros, pero el pecado nos tiene lisiados y no podemos llegar a Él. Al menos que Jesucristo realice esa obra redentora en nuestras vidas. Al menos que Jesucristo ponga su vida en nosotros. Podamos levantarnos de nuestra miseria espiritual, de nuestra condenación eterna, y podamos caminar. Que cuando nosotros como creyentes vamos a sufrir las adversidades que este mundo ofrece, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo vas a sufrir, pero nosotros no estamos enfocados en el mundo, sino nuestra mirada está enfocada en Jesucristo. Mi pregunta hacia ti el día de hoy es, ¿cómo te encuentras? ¿Estás lisiado? ¿Estás lisiada? Espiritualmente hablando, ¿te gustaría tener un encuentro y entrar por esas puertas de este templo llamada La Hermosa o tener una experiencia con el Señor? Deja que Él obre en tu vida y en tu corazón. Pero esto es lo interesante. Este paralítico tuvo que responder a la fe de los apóstoles. Tú tienes que responder igualmente. Nosotros te podemos ofrecer el mensaje, la salvación y vida eterna en Cristo Jesús, pero tú tienes que decidir creerlo o rechazarlo. El paralítico se atrevió a creer y su fe lo llevó a brincar, a danzar y a glorificar al Señor. Y esto es lo hermoso.
Y una vida transformada se nota. Usted no tiene que decir que usted ha sido transformado, porque la gente le va a confirmar, le va a decir, hey, you are different. Tú eres diferente. Hey, tú ya no hablas igual, tú eres diferente. Hey, tú ya no haces lo mismo, eres diferente. What happened to you? What's going on? Dirían a los jóvenes. You weird. Eres diferente. Y esto es lo hermoso de Jesús viviendo en nosotros. Somos diferentes. Tú y yo somos diferentes. Pero el mundo tiene que ver esa diferencia en nosotros.